Primero agradecer que me hayan invitado a disertar hoy. Creo que quienes vinieron es un grupo un poco heterogéneo. Habrá padres, habrá gente que está en la medicina, gente que está estudiando. Entonces la idea es hacerlo lo menos técnico posible, la parte técnica, y después seguir con un poco el discurso que vimos recién en el video, de la comunicación y cómo los médicos, en qué lugar nos tenemos que poner los médicos cuando nos toca formar parte de esta historia. Para ver la parte más aburrida de todo esto, que es cómo llegamos al diagnóstico. Yo voy a hablar del diagnóstico prenatal, cuando cualquier embarazada quiere saber si su bebé está bien. Eso es lo primero que quieren ver con su obstetra. Y lo que más frecuentemente afecta el embarazo son las alteraciones en los cromosomas. Lo que estamos hablando hoy son dos alteraciones de los cromosomas, en el par 13 y en el 18. La más frecuente es la del 21, que es la que da el síndrome de Down. Pero bueno, ha aumentado la incidencia, entonces la importancia de tener conocimiento de cómo detectar estas dos patologías va creciendo. Y así como dijo el doctor que estaba ahí en el video con Mirta, hablamos de probabilidades. Hay que ser muy claros con los pacientes que hablamos de probabilidades. Entonces, si lo diagnosticamos durante el embarazo, a esa mujer embarazada le tenemos que hablar de estos porcentajes que dicen acá. La probabilidad de que ese embarazo se detenga nunca es del 100%. Y nosotros no podemos jugar a ser quienes digamos qué va a pasar. Lo que sí tenemos que dar lugar es que el que está del otro lado pueda ponerse en su propio lugar, teniendo el conocimiento de todo lo que significa un diagnóstico como este. Y ya lo vamos a ir viendo. Para hacer diagnóstico prenatal, ahí tenemos los diferentes métodos que podemos ir utilizando. La ultrasonografía, que es la ecografía, es el método número 1, el más usado, el que más se utiliza para los diferentes controles, a pesar de que no aparezcan alteraciones. Hoy, además de la ecografía, tenemos los marcadores bioquímicos. Le sacamos sangre a la madre y evaluamos algunos marcadores. Ya vamos a ver qué significa un poquito más. Si combinamos la ecografía con los marcadores bioquímicos, tenemos el test combinado. Hoy apareció un test nuevo que es el de ADN fetal, y después la punción, que sigue siendo el diagnóstico. En ecografía, en estos casos en particular, lo que se va a buscar son, de nuevo, la palabra marcadores, son signos que el ecografista puede detectar, que nos puede decir, bueno, hay algo que no está como nos deberíamos esperar para decir que este feto no tiene alguna alteración. No voy a repasar el listado. El más famoso es el famoso pliegue nucal o transición nucal. Imagino que o Silvia o Fernanda van a repasar un poquito esto. Y hay otros marcadores. Lo que se trata de hacer con la ecografía y esos marcadores es ser lo más preciso posible en el diagnóstico. Si estamos evaluando antes de la semana 14 de embarazo, la tasa de detección para esta alteración, que es la trisomía 18, con estos marcadores del 92,7%, que es muy alta, y esto va aumentando si estos marcadores se mantienen avanzando el embarazo. Esta la voy a pasar un poquito rápido, son los hallazgos para sea la 18 primero y después la 13. Principalmente lo que vamos a tener que evaluar es el corazón, porque hay una alteración cardíaca en un porcentaje muy alto de estos fetos. Después hay alteraciones en otros órganos. En la 13 pasa lo mismo que con el corazón del 18, con el cráneo del feto de la trisomía 13. No quiero aburrir con esto. Además de los marcadores de ecografía, tenemos estos dos marcadores de bioquímicos. Hacemos extracción de sangre y medimos en la sangre de la madre dos marcadores, que son la fracción libre de aquella hormona que se midió para ver si la mujer estaba embarazada, y esta proteína que se llama PAPA, que si están disminuidos en los valores que tenemos marcados como valores estándar, quiere decir que ese feto está sufriendo algo que puede ser una alteración en los cromosomas 13 y 18. Hoy tenemos un método más moderno y más certero en el diagnóstico. Se extrae de la sangre de la madre el ADN del feto, se lo pudo separar, y se mide cantidad. Entonces vamos a saber si hay del cromosoma 13 y 18 la cantidad de información que tiene que haber o hay de más. En el caso de que haya de más, hacemos el diagnóstico de una trisomía o de la otra. Y por último está el método que sigue siendo diagnóstico, nosotros de confirmación, para decir que ese es el diagnóstico. Todavía tenemos que utilizar la biopsia
podemos pinchar la placenta, que es el nombre que le damos de vellosidades coriales, porque son los pelitos de la placenta lo que vamos a evaluar, o amniocentesis, que evaluamos el líquido amniótico. La diferencia entre las dos es el periodo del embarazo que se puede hacer, pero son todavía los métodos por los cuales nosotros, obteniendo información de ese feto en ese momento, lo vamos a mirar al microscopio y vamos a contar los cromosomas y ver si hay de más o no hay de más. Hasta acá la cuestión técnica. ¿En qué lugar nos tenemos que poner los médicos que hacemos genética en esto de ser asesores? El término inglés es de consejero, nosotros no damos consejos, lo que hacemos es asesorar. El proceso de asesorar en medicina es tratar de darle a la persona que tenemos enfrente, de la manera más clara y de acuerdo a la capacidad de comprensión que tenga, toda la información posible para que sea autónomo en la decisión, para que pueda tomar una decisión de una conducta a seguir, independientemente de lo que piense el médico, que es el que le está dando la información. Entonces, asesorar tiene que ser eso. Por supuesto que hay que ser imparcial, hay que desprenderse de lo que el médico, la posición que puede tener el médico frente a lo que estamos viendo, y hay que ser claros, conociendo a quién es el receptor, ¿no? Quién es el que nos está escuchando. Y desde ya algo nos tiene que pasar, no solamente en estos casos, sino cada vez que nos vamos a enfrentar con un diagnóstico de una patología que puede ser genética, hereditaria, o que estemos evaluando un riesgo en la familia, es que tenemos que aceptar la postura del otro y respetarla, la decisión de quien tenemos enfrente. Si vamos a hablar específicamente de diagnóstico prenatal, lo que nosotros tenemos que contar a las parejas o a la mujer que está embarazada que se va a hacer un diagnóstico, ese método, qué información le va a dar y qué posibilidades hay, según la información que le dé, de seguir adelante. Entonces, le vamos a contar cuáles son las ventajas de hacer el método, cuáles son los riesgos que puede correr, qué información, según el resultado, podamos obtener y qué vamos a hacer con esa información. Que si esa información la recibimos y si está bien, por supuesto, no hay que aclarar nada, pero si hay alguna alteración, que va a tener el apoyo de quien está enfrente, y que además le vamos a contar cuál es el riesgo de que eso se repite y cuáles son las medidas a tener que tomar de acuerdo al resultado. Pensemos en mujer embarazada que puede tener que tomar diferentes decisiones. Entonces, si el diagnóstico que recibimos y que le tenemos que transmitir al paciente es de una alteración cromosómica, es darle un resultado de algo que no estamos esperando. Es lo que plantearon con el video, algo que no estamos acostumbrados a recibir. Nosotros deseamos que nos cuenten que está todo bien y nadie está preparado para que nos cuenten que no está bien. Entonces, tenemos que saber que a quien le vamos a contar que ese es el resultado, lo vamos a entrar en un túnel oscuro y que muy difícilmente vean la lucecita al final de ese túnel. Y que le va a generar una crisis y que le va a generar sobre todo dudas sobre el pronóstico. Lo que genera es una situación de angustia, de no saber qué va a pasar. Y eso es lo que tiene que hacer el médico, empezar a despejar esas dudas. Frente a esas dudas, lo que se plantea en un embarazo, que el resultado no es el esperado, o sea que detectamos alguna alteración, nos enfrentamos a 3 situaciones diferentes: la inmediata o firme decisión de interrumpir el embarazo, la inmediata y firme decisión de continuar con el embarazo, y acá me vuelvo un poquito para una de las diapositivas anteriores, en las cuales yo les dije que lo que tenemos que contarle a los pacientes frente a qué se van a exponer, y esta sería una de las situaciones a tener planteada antes de recibir el resultado. ¿Qué haré yo si el resultado está alterado? Después se puede modificar la postura, pero tenerla pensada es mucho mejor que no tenerlo pensado. Y lo que más se da con frecuencia es la duda sobre la decisión. Y es en el momento en el que más apoyo se necesita. Y acá somos quienes participamos de esto, los médicos y los profesionales que estamos participando del diagnóstico, los padres que reciben la información y el apoyo que nos podemos dar en quienes, por ejemplo, están organizando la jornada de hoy, una asociación de padres o de pacientes afectados que han adquirido un conocimiento por la experiencia que les tocó, que a veces hasta mayor a los mismos médicos. Entonces, si entramos en ese lugar de dudas, lo ideal sería un trabajo interdisciplinario. Y lo que dice ahí abajo, ese como pelea que se genera, es un poco también todas las frases que se vieron en el inicio del video,
¿Qué hacemos frente a un diagnóstico como este? ¿Le damos cuidados paliativos a esperar el final, que con mayor frecuencia se da, o tomamos una conducta intervencionista para tratar de solucionar los problemas, mejorar la expectativa de vida y que ese bebé o feto que está dentro del útero siga adelante? La conclusión es que esto debería ser un cuidado personalizado. La decisión que se tiene que tomar es independiente de cada individuo. Cada pareja va a tomar una decisión personal, cada paciente va a tomar una decisión personal. Tener una decisión como que es la máxima y esto es lo que hay que hacer, creo que es un error. Tanto sea continuar con un embarazo, interrumpir los cuidados intervencionistas, como no hacerlo. Lo que tenemos que tomar los médicos es ese lugar de coordinar eso. Entonces, repasando un poco la experiencia y cerrando lo que como conclusiones de toda esta charla, es darse cuenta que para los pacientes, y estos son frases dichas por pacientes a los que se les preguntó quiénes habían tenido experiencias positivas frente a este tipo de diagnóstico, es estar cerca de los pacientes sin agobiar. Sin agobiar es ni con datos desesperanzadores ni con situaciones dramáticas, contando la realidad con la expectativa real. No usar palabras que puedan confundir, que puedan aturdir. Ser un apoyo sereno y ser el apoyo que el del otro lado está reclamando. A veces el apoyo del silencio, otras veces el apoyo de responder absolutamente todas las preguntas, que pueden ser preguntas que parezcan tontas. Y sobre todo, tener lo que dije en un momento, imparcialidad, despojarse lo que haría yo en esta situación y lo que dicen los libros, como decía ahí, y aprender que el lugar que tenemos que ocupar nosotros es más humano del que sabe lo que va a pasar. Y creo que con eso, estas situaciones en particular se van resolviendo de mejor manera. Repito, hay algunos casos en los cuales la decisión es no seguir adelante y nosotros tenemos que acompañar de la misma manera, pero siempre habiendo informado todo lo que pueda pasar. Y lo que puede pasar es, ahí escuchamos cómo nos habla mientras yo estoy hablando, Valentino, ¿no? Valentino, así que esas situaciones son las que hay que recalcar, que pueden pasar y que a la pareja que le ha tocado recibir este resultado pueda decidir por sí mismo lo que quiera hacer con su historia. Nada más, muchas gracias. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta al doctor? En general uno puede plantear que el riesgo de vida estaría asociado a la cantidad de material genético que porta el cromosoma. Me sorprendió la cifra que digamos que como que estaría al revés, tiene más posibilidad de vida o más expectativa de vida poblacional los portadores de 18 que los de 13, siendo que el 13... Ahí hay una confusión. Confundí. Lo que estamos hablando son de cromosomas, de pares de cromosomas. Claro. Entonces el 13 es el número 13 y el 18 es el número 18, no de cantidad. No, sí, pero justamente el 13 porta más, es más grande, porta más información. Sí, ese es el concepto, sí, pero bueno, cada cromosoma tiene su función. No sé si me quieren ayudar Silvia y Fernanda también en la respuesta. No, si después va a estar la información... ¿Cómo? Si después van a dar esa información... No sé si la van a dar, digo, para completar la respuesta que yo te estoy dando. Es cada porción de ADN tiene su función. Entonces, por supuesto que es lógico lo que vos planteás del tamaño de un cromosoma del otro, pero el tema es en qué órganos se expresan el ADN que está involucrado en eso y la consecuencia que tenga clínica. De cualquier manera, como cualquier embarazo, cuando vamos a hacer una ecografía vamos a controlar la vitalidad de ese feto. En este caso pasa lo mismo. Podemos haber identificado que hay un corazón afectado. Lo que vamos a ver en la siguiente ecografía es las consecuencias en la salud de ese feto. Independientemente de cuál sea la causa, si ha sido cromosoma, que es una porción grande, o algún gen que está generando alguna alteración, o algo que no podamos identificar. Pero en sí no hay una relación directa al tamaño con las características. Gracias.